El día de la boda de oro de mis padres, llegué al salón de fiestas sin avisar. Volé desde otro continente para darles una sorpresa. Encontré la celebración en pleno apogeo. 200 invitados, música en vivo, una montaña de regalos. Pero vi a mi padre, temblando, en un rincón, solo. Su silla junto a mi madre en la mesa de honor estaba vacía, y junto a mi madre, riendo y poniéndole la mano en el hombro, estaba mi tío, su hermano menor, con la sonrisa de un rey que ha ganado el trono. Caminé a través de la multitud, el corazón golpeándome contra las costillas. Puse mi mano en el hombro de mi padre y le dije 7 palabras. Esas 7 palabras lo cambiaron todo. Me alegro de que estés aquí. Si estás escuchando mi historia, dale a me gusta, suscríbete y dime en los comentarios qué harías tú en mi lugar. Necesito saber que no estoy solo en esto. Me bajé del Uber, sintiendo el calor húmedo y pegajoso de Miami envolviéndome como una manta caliente. El aire era una mezcla espesa de sal marina, el perfume dulzón de las bugambillas y el olor distante del asfalto caliente. Después de 15 años en Londres, donde mi cuerpo se había acostumbrado a la llovizna fría y al gris perpetua del cielo, el clima de mi ciudad natal se sentía ajeno, casi agresivo. Un traje viejo que ya no me quedaba bien, apretándome en los hombros. Pero hoy no importaba. Hoy era un día monumental. 50 años. Medio siglo de mis padres juntos. Una proeza de resistencia y amor que desde la distancia me parecía un pilar inamovible en el caos de mi propia vida. Como arquitecto principal en una de las firmas más competitivas de Europa, mi existencia estaba regida por la tiranía del reloj y los planos. Mi vida era un paisaje de acero, cristal y plazos imposibles. Me había perdido innumerables cumpleaños, aniversarios, navidades, cada uno marcado por una videollamada pixeleada, mi rostro cansado proyectado en una pantalla a miles de kilómetros de distancia. Cada vez pronunciaba las mismas promesas vacías, las mismas palabras que ya sabían a ceniza en mi boca. El próximo año seguro, papá, de verdad, te lo juro. Y cada año, un nuevo proyecto emblemático, una nueva excusa vestida de responsabilidad. Había sacrificado el tiempo, el recurso más invaluable, en el altar de la ambición. Pero 50 años. Eso era diferente. 50 años no era una fecha en el calendario. Era un monumento, un testimonio. Y de repente el peso de mi ausencia se volvió insoportable. Cancelé 3 reuniones cruciales que podrían haber definido mi carrera en la próxima década. Ignoré las llamadas frenéticas de mi asistente. Compré un billete de avión en primera clase a un precio obsceno, no por lujo, sino por la urgencia. Volé 12 horas suspendido entre el cielo y el mar, todo por un solo momento. Ver la cara de sorpresa de mi padre cuando su único hijo, el fantasma transatlántico, apareciera de la nada. El salón de fiestas era una fantasía hecha realidad. Una mansión de estilo colonial frente al mar, pintada de un blanco resplandeciente que hería los ojos bajo el sol de la tarde. Los jardines, perfectamente cuidados, se derramaban como una cascada verde hacia la arena pálida. A través de los gigantescos ventanales de arco, podía ver el interior, luces de araña de cristal del tamaño de un carro pequeño, mesas redondas vestidas con un lino blanco inmaculado y caminos de mesa dorados. Y personas. Tanta gente. 200 rostros, todos riendo, bebiendo champaña, moviéndose al ritmo seductor de una banda de salsa que tocaba en vivo. Era la imagen perfecta, casi agresiva, de una celebración de éxito. Pagué al conductor y caminé lentamente hacia la entrada, mi maleta de mano rodando detrás de mí con un susurro suave. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en mi cara. Cerré los ojos por un instante
e imaginé la escena que había volado a través del mundo para ver. Mi padre, Ricardo, un hombre de gestos tranquilos y voz suave que me había enseñado a dibujar y a amar el silencio de los libros, estaría ahí con su sonrisa tímida, probablemente incómodo con tanta atención, y a su lado, mi madre Elena, vibrante, social, una fuerza de la naturaleza, lo arrastraría a la pista de baile y él la seguiría, como siempre lo había hecho, con una mezcla de resignación y adoración. Eran el yin y el yang. Él era el ancla tranquila, ella la cometa britante. Pero cuando crucé el umbral y el aire acondicionado helado me golpeó la cara, la imagen en mi cabeza se hizo añicos, como un espejo arrojado contra el suelo. La música estaba alta, la gente reía, pero el centro de gravedad del universo estaba equivocado. Algo era fundamentalmente, terriblemente mal. Mi madre, Elena, era sin duda el sol de la fiesta, radiante con un vestido de lentejuelas doradas que captaba la luz de cada rincón, se movía entre los invitados como una reina. Reía a carcajadas aceptando felicitaciones y abrazos, pero a su lado, en la gran mesa de honor que dominaba la sala, la silla de mi padre estaba vacía. No solo vacía, sino desoladoramente vacía, y junto a ella, de pie junto a ella, con una mano posesiva en el respaldo de su silla, estaba mi tío, el hermano menor de mi padre, con la sonrisa de un rey que ha ganado el trono. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor. Busqué frenéticamente a mi padre con la mirada, mi corazón comenzando a latir con un ritmo pesado y ansioso. Recorrí cada mesa, cada grupo de personas. ¿Estaría en el baño? ¿Habría salido a la terraza a tomar aire fresco abrumado por la multitud? Y entonces lo vi. Y el mundo se detuvo. En el rincón más oscuro del salón, junto a una puerta de vaivén que llevaba a la cocina, casi completamente oculto por una palmera ornamental en una maceta gigante, estaba sentado en una silla de plástico barata. Una de esas sillas blancas apilables que el personal del catering usa para sus descansos. Estaba fuera del círculo de luz, fuera del círculo de celebración, fuera de su propia vida. Llevaba puesto su mejor traje, un elegante traje azul marino que yo le había regalado, pero estaba arrugado, como si hubiera estado encogido en esa silla durante horas. Sostenía un simple vaso de agua con una mano que temblaba, un temblor fino pero visible que delataba una tormenta interior. No miraba la fiesta. Miraba sus zapatos, con la espalda encorvada, no como un hombre descansando, sino como un hombre aplastado por un peso invisible. Estaba a 20 metros de su propia fiesta de aniversario de bodas de oro y parecía el hombre más solo y abandonado del mundo. El aire se escapó de mis pulmones. Mi sonrisa se congeló y se quebró. Comencé a caminar hacia él, pero mis piernas se sentían como si estuvieran sumergidas en melaza. Cada paso era un esfuerzo monumental. Las risas, la música de salsa, el tintineo de las copas, todo se distorsionó, convirtiéndose en un zumbido cacofónico y distante. Lo único real en todo el universo era la figura encogida de mi padre en ese rincón oscuro. «¿Papá?», dije, mi voz saliendo como un susurro roto, apenas audible por encima del ruido. Levantó la vista. Sus ojos, normalmente llenos de una chispa de humor tranquilo, estaban opacos, enrojecidos y nadaban en una confusión desoladora, como si no estuviera seguro de si mi presencia era real o una alucinación. Luego, un destello de reconocimiento parpadeó y fue inmediatamente extinguido por una abrumadora ola de vergüenza. Intentó enderezarse, forzar una sonrisa que fue una mueca de dolor. «Javier, hijo, ¿qué haces aquí?». Su voz era ronca, frágil como el papel viejo. Me arrodillé frente a él, sin importarme mi traje de miles de dólares ni el suelo pegajoso por alguna bebida derramada. Puse mi mano sobre la suya. Estaba helada, a pesar del calor sofocante. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí solo? ¿Estás bien?».
Él negó la cabeza, apartando la mirada hacia la pared, incapaz de sostenerme la mirada. «No es nada, hijo. De verdad, solo necesitaba un momento. Tu madre está disfrutando con los invitados. Fernando la está ayudando». «¿Ayudando?», repetí, y sentí un veneno amargo y helado subir por mi garganta. ¿Por qué su silla está vacía y mi tío está a su lado como si fuera el maldito Nubiero? Justo en ese momento, como un cruel giro del destino, la banda dejó de tocar. La voz de Fernando, amplificada por el sistema de sonido, retumbó en todo el salón, atrayendo la atención de todos. «¡Atención! ¡Atención a todos! Un brindis muy especial por la mujer más increíble que conozco, mi cuñada Elena. 50 años. 50 años. Ha tenido la paciencia de un santo, de verdad, aguantando a mi querido hermano, un soñador que nunca terminó de aterrizar en el mundo real. Pero por suerte para todos nosotros», continuó Fernando con su voz degoteando falsa generosidad, «siempre me tuvo a mí para mantener a la familia a flote y asegurarme de que todo funcionara como un reloj. Así que el verdadero brindis es por Elena». La sala estalló en aplausos y vítores. A través de la multitud, vi a mi madre sonreír de oreja a oreja, levantar su copa hacia Fernando en un gesto de complicidad. No buscó a mi padre. No miró en nuestra dirección. Era como si él no existiera. Una rabia fría, pura y lúcida, como nunca había sentido en mis 38 años de vida, me inundó por completo. Era como si una presa dentro de mi pecho, construida con años de culpa y distancia, acabara de reventar. Miré a mi padre, y vi una única lágrima silenciosa rodar por su mejilla arrugada. Se la secó con el dorso de la mano, con un movimiento rápido y furtivo, como si fuera un crimen ser visto sufriendo. En ese instante, todo el resentimiento que había acumulado por mi ausencia, toda la culpa por las llamadas perdidos y las promesas rotas, se transmutó. Se solidificó en un propósito de acero. Me puse de pie lentamente. Puse mi mano con firmeza en el hombro de mi padre. Él me miró, y sus ojos estaban llenos de una súplica silenciosa, rogándome que no hiciera una escena, que no empeorara su humillación. Me incliné hacia su oído, bloqueando el sonido de los aplausos, y le dije esas 7 palabras que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. «Papá, nos vamos de aquí ahora mismo». Lo ayudé a levantarse. Su cuerpo se sentía alarmantemente frágil, liviano, como el de un pájaro con un ala rota. Pasé su brazo por mis hombros y comencé a guiarlo a través de la multitud, abriendo un camino directo hacia la mesa de honor. La gente se apartaba a nuestro paso. Sus sonrisas de celebración se desvanecían, reemplazadas por expresiones de confusión y curiosidad al ver la expresión de mi rostro y el estado devastado de mi padre. El murmullo alegre de la fiesta empezó a morir, ola tras ola, a medida que avanzábamos. Mi madre y Fernando se tornaron, sintiendo el cambio glacial en el ambiente. La sonrisa de mi madre vaciló y se congeló cuando me vio. Fernando frunció el ceño, su rostro endureciéndose. «Javier, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», empezó a decir. Lo ignoré por completo. Mis ojos estaban clavados en mi madre. «¿Se puede saber qué es esto, mamá?», pregunté, y mi voz, aunque baja, era peligrosamente tranquila, cortando el aire como un fragmento de hielo. Ella intentó recuperar la compostura, su rostro transformándose en una máscara de indignación. «Tu padre se sentía indispuesto. Fernando solo estaba ocupando su lugar para que yo no estuviera sola en nuestra mesa. No vengas aquí a armar un escándalo». «¿Indispuesto?», solté una risa corta, hueca, sin rastro de alegría. «¡Está humillado! Lo habéis arrinconado como un mueble viejo y polvoriento en su propia fiesta». Fernando dio un paso adelante, inflándose el pecho en un gesto de intimidación. «Mira, muchacho, no tienes ni idea de lo que hablas. He cuidado de esta familia y de tu madre durante años mientras tu padre dibujaba en sus cuadernos. Muestra un poco de respeto por el hombre que paga las facturas». «El único que le falta el respeto a alguien aquí eres tú»,
le espeté, mi voz subiendo de volumen. ¿Y tú, mamá, después de 50 años, así es como lo tratas? ¿Lo exhibes como un fracaso para resaltar el éxito de tu cuñado? Mi padre me apretó el brazo con la poca fuerza que tenía. Javier, por favor, vámonos. Solo vámonos. Sí, nos vamos, dije, mi voz ahora resonando en el silencio casi total del salón. Nos vamos, pero antes quiero que todos aquí presentes. Levanté la voz, barriendo con la mirada a los 200 rostros que nos observaban fijamente. Sepan que este hombre, Ricardo, mi padre, el hombre cuyo matrimonio de 50 años se supone que están celebrando, ha sido tratado esta noche como un cero a la izquierda, como un extraño en su propia casa. Y les juro a todos que esto no se va a quedar así. Tomé a mi padre del brazo con más firmeza y sin lanzar una sola mirada atrás, salí de ese salón de la opulencia y la crueldad, dejando tras de mí un silencio atronador. La silla vacía en la mesa de honor como un monumento a la traición, y las ruinas humeantes del comienzo de una guerra familiar que había estado gestándose en las sombras durante medio siglo. Llevé a mi padre a mi antiguo apartamento, un lugar impersonal que mantenía para mis esporádicas visitas a Miami, más un hotel que un hogar. El aire olía cerrado, a tiempo estancado, un eco perfecto de la vida de mi padre. Mientras él se dejaba caer en el sofá, inmóvil como una estatua, yo me moví por el espacio, abriendo las ventanas de par en par, dejando que la brisa nocturna, cargada de sal, barriera el silencio opresivo. Fui a la cocina y por puro instinto le preparé un té de manzanilla, tal como él solía hacerme cuando yo era un niño y las pesadillas me despertaban. Mis manos se movían con memoria muscular, pero mi mente era un torbellino de furia y dolor. La imagen de mi padre encogido en esa silla de plástico se repetía en mi cabeza como una película en bucle, cada repetición revelando un nuevo y más doloroso detalle: el temblor de su mano, la forma en que su traje caro parecía colgar de un cuerpo encogido, la absoluta desolación en sus ojos. Le llevé la taza. La tomó con ambas manos como si necesitara el calor para anclarse a la realidad, pero no me miró. El silencio en el apartamento era ensordecedor, más ruidoso que la música de la fiesta. Finalmente no pude soportarlo más. Papá, tienes que contarme qué está pasando. Y por favor, no me digas que no es nada. Él dejó la taza en la mesita de centro. Suspiró, un sonido largo, tembloroso y quebrado que pareció arrastrar el peso de décadas enteras. Tu tío Fernando siempre ha sido así. Incluso cuando éramos niños. Él era el fuerte, el carismático, el que todos admiraban. Yo era el callado, el soñador, el artista. Cuando conocí a tu madre, su familia no me aprobaba en absoluto. Yo era un aspirante a diseñador gráfico sin un centavo. Solo tenía sueños. Fernando, en cambio, ya estaba comenzando su negocio de importación. Él siempre era el hijo exitoso, en los ojos de todos. Al principio su ayuda parecía un regalo del cielo. Un préstamo por aquí para el pago inicial de la casa, un contacto por allá para conseguirme trabajo. Pero cada favor, Javier, cada favor venía con un precio invisible. Venía en forma de humillaciones sutiles, de bromas a mi expensa en las cenas familiares que hacían reír a todos, menos a mí. Comentarios como: bueno, Ricardo, al menos tus dibujos son bonitos aunque no paguen las facturas. O: Elena, qué paciencia tienes, querida. Mereces un monumento. Y yo lo dejaba pasar. Lo tragaba todo. Por tu madre. Por ti. Para mantener la paz. ¿Mantener la paz? No pude evitar que la incredulidad tiñera mi voz. Papá, ¿eso no era paz? Te estaban borrando lentamente de tu propia vida. Se puso mucho peor cuando me jubilé, continuó, ignorando mi interrupción, como si una vez abierta la compuerta, las palabras tuvieran que salir. Mi pensión era modesta,
No podíamos mantener el estilo de vida al que tu madre se había acostumbrado, un estilo de vida que Fernando había ayudado a financiar. Así que él empezó a pagar cosas más grandes, las vacaciones de lujo a Europa, la renovación completa de la cocina, la fiesta de esta noche. Cada cheque que firmaba, cada regalo extravagante, era otro ladrillo en el muro que construía entre tu madre y yo. Ella empezó a verlo a él como el proveedor, el verdadero pilar de la familia, y a mí empezó a verme como una carga, un adorno decorativo. La frase «un adorno decorativo» me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Esta noche su voz se quebró y tuvo que detenerse para tomar aire. Llegamos juntos, yo conducía, le abrí la puerta, pero en la entrada Fernando nos recibió como si fuera el anfitrión. Le tomó el brazo a tu madre y dijo: «Elena, querida, déjame que te acompañe a la mesa de honor, estás deslumbrante». Y luego se volvió hacia mí y me dijo: «Ricardo, ¿por qué no vas a la barra a buscar una bebida? Relájate un poco». Como si yo fuera un invitado más, un conocido. ¿Y tu madre? Ella simplemente fue con él, sonrió y se fue, sin siquiera mirarme. Me quedé allí, solo en la entrada, viéndolos caminar por la alfombra roja improvisada, recibiendo los aplausos, y me sentí completamente invisible. Así que me fui a ese rincón. Sinceramente, Javier, no sabía qué más hacer. La historia era tan monstruosa en su sencillez, en su crueldad cotidiana, que me dejó sin aliento. No había habido un gran drama, ni un grito, ni un plato roto, solo una muerte lenta y silenciosa por 1000 cortes de humillación infligidos a lo largo de 50 años. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Nunca le plantaste cara?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Tenía miedo, Javier, admitió, y esa confesión de mi padre, el hombre que yo siempre había visto como mi roca, me destrozó por dentro. Tenía un miedo atroz de perder a mi madre. Pensé que si protestaba, que si armaba un escándalo, ella me dejaría, y en mi mente retorcida prefería tener una pequeña parte de ella, aunque fuera con desprecio, que no tener nada en absoluto. Me quedé silencioso, procesando la magnitud de su sacrificio. Había cambiado su dignidad, su alma, por la ilusión de una familia. Mi teléfono, que había dejado sobre la mesita de centro, empezó a vibrar sin parar, un zumbido furioso sobre la madera. La pantalla se iluminaba con llamadas y mensajes de mi madre, de mis primos, de mis tías, una avalancha digital de ira y confusión. Los ignoré. Me arrodillé de nuevo frente a mi padre. Le tomé las manos. «Esto se acaba esta noche, papá. No voy a permitir que te sigan haciendo esto. Se acabó. No más». «¿Pero qué vas a hacer, hijo? Fernando es poderoso. Tiene a toda la familia de su lado. Tiene todo el dinero». «No tiene la verdad de su lado», respondí, mi voz endureciéndose con cada palabra. «Y ahora, por fin, me tiene a mí». A la mañana siguiente me desperté con el sol de Florida entrando a raudales por la ventana. Pero no sentía su calor. Dentro de mí solo había un propósito helado. Empecé mi contraataque. Mi campo de batalla no sería un salón de fiestas, sino el árido y complejo mundo legal y financiero. Como arquitecto, estaba acostumbrado a lidiar con contratos, finanzas y, sobre todo, a encontrar las debilidades estructurales en cualquier construcción. La empresa familiar de Fernando, la ostentosa Santillán Imports, sería mi edificio a demoler ladrillo por ladrillo. Lo primero que hice fue llamar a un viejo amigo de la universidad, a Mateo, que había pasado de ser un estudiante brillante y un tanto rebelde a uno de los mejores abogados forenses de Florida. Le conté toda la historia, desde la silla vacía hasta la confesión de mi padre. Al principio se mostró escéptico. «Javier, es un drama familiar horrible, no lo dudo, pero legalmente es muy difícil atacar la humillación o el maltrato emocional. Es la palabra de tu padre contra la de ellos». «No quiero atacar la humillación, Mateo», le respondí, caminando de un lado a otro por el apartamento. «Mi padre me contó que Fernando siempre se jactaba de su creatividad fiscal. Era una broma recurrente en la familia.
Quiero que busques en cada transacción, en cada declaración de impuestos, en cada contrato de importación de los últimos 20 años. Un hombre tan arrogante, tan convencido de su propia inteligencia, tiene que haber cometido errores. Tiene que haber dejado un rastro. Mateo suspiró al otro lado de la línea. Esto costará una fortuna, Javi. Hablamos de cientos de horas de trabajo para mi equipo. El dinero no es el problema, le dije, pensando en los años de ingresos que había acumulado en Londres, dinero que de pronto parecía tener un propósito real por primera vez. Considera que tienes un presupuesto ilimitado. Quiero que le des la vuelta a cada piedra. Mientras Mateo y su equipo de sabuesos financieros se sumergían en el laberinto de papeles de mi tío, yo me concentré en el proyecto más importante, reconstruir a mi padre. Estaba destrozado. La humillación de la fiesta, sumada a mi intervención dramática, lo habían dejado completamente expuesto y vulnerable. Apenas comía, apenas hablaba. Se pasaba horas sentado en el balcón mirando el mar con la vista perdida. Un día lo encontré allí, inmóvil. Él me lo quitó todo, Javier, dijo en voz baja, sin mirarme. Mi confianza, mi esposa, mi vida. No te quitó tu talento, papá, le respondí. Eso es lo único que nunca pudo tocar. Fui a mi maleta, donde había guardado un regalo que originalmente había traído para la fiesta. Saqué un cuaderno de dibujo de alta calidad, con un papel grueso y texturizado, y un juego completo de lápices de grafito profesionales de diferentes durezas. Se los puse en las manos. Cuando yo era niño, me contabas que tu verdadero sueño era ser ilustrador de libros para niños. Decías que cada libro tenía un alma, y que esa alma solo se podía ver a través de los dibujos. Él miró el cuaderno, sus dedos temblorosos rozando la cubierta de cuero. Eso fue hace mucho, mucho tiempo. La vida se interpuso. La vida no se interpuso. Fernando se interpuso. Lo corregí con suavidad, pero con firmeza. Dibuja, papá. No para nadie, para ti. Dibuja lo que sientes. Dibuja esa silla vacía. Dibuja la rabia, el dolor, lo que sea, pero dibuja. Saca todo eso de dentro y ponlo en el papel. Al principio se negó. El cuaderno permaneció intacto sobre la mesa durante días, una acusación silenciosa. Pero cada día yo lo movía. Lo ponía a su lado, junto a su taza de té, y una mañana me desperté con un sonido extraño, el sonido de un lápiz rozando el papel. Entré en la sala de estar y lo encontré en la mesa del comedor, completamente absorto, dibujando. Su mano, que antes temblaba al sostener un vaso, ahora se movía con una concentración feroz, con una seguridad que no le había visto en años. Mientras tanto, la guerra fría con el resto de la familia se intensificaba hasta convertirse en un asedio. Mi madre me dejó un centenar de mensajes de voz, cada uno una obra maestra de la manipulación emocional. Pasaron de la ira furiosa, como «¿Cómo te atreves a humillarnos así delante de todos?», a la súplica lastimera. «Tu padre no está bien, necesita volver a casa, te necesitas suplicando», y a la acusación directa. «Estás rompiendo esta familia con tu egoísmo». No respondía a ninguno. Borraba cada mensaje sin escucharlo hasta el final. Una tarde, mi prima Laura, la hija de Fernando, apareció sin avisar en mi puerta. Era la única de la familia con la que siempre había tenido una relación cercana y sincera. «Javier, tienes que parar esto», me dijo, con los ojos llenos de una angustia genuina. «Mi papá está fuera de sí. Está furioso. Está diciendo que va a arruinarte, que usará sus contactos para asegurarse de que no vuelvas a trabajar como arquitecto en ningún sitio. Tu padre lleva 50 años arruinando al mío. Es mi turno», le respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. «No lo entiendes. Mi papá no es como el tío Ricardo. Él no se rinde. Él pelea sucio. Esto va a destruir a todos, a ti también». A veces, Laura, hay que destruir una estructura podrida hasta los cimientos para poder reconstruirla correctamente, le dije, la metáfora arquitectónica surgiendo de forma natural y amarga. 2 semanas después, que se sintieron como 2 años, Mateo me llamó. Eran las 10 de la noche. «Bingo», dijo, y pude oír la sonrisa depredadora en su voz. «Tu tío es un genio, Javi, un verdadero genio del mal.
pero es un genio descuidado y arrogante. Durante más de 15 años ha estado usando una empresa fantasma en las Islas Caimán para inflar sistemáticamente los costos de sus importaciones de textiles de Asia. Declaraba menos ganancias en Estados Unidos y evadía millones y millones de impuestos. Es un esquema perfecto. Y lo mejor de todo, la guinda de la pastelería, encontré el nombre del único otro director registrado en esa empresa fantasma. Es Elena Santillán, tu madre. La noticia de Mateo me cayó como un balde de agua helada en pleno invierno. Mi mundo se inclinó sobre su eje. Mi madre no era solo una espectadora pasiva que se había dejado llevar por el dinero y el carisma de su cuñado. Era cómplice, socia. La revelación de Mateo cambió las reglas del juego. Ya no se trataba de una simple batalla por la dignidad de mi padre. Se había convertido en una compleja operación para desmantelar un fraude fiscal masivo que implicaba directamente a toda la cúpula de mi familia. La silla vacía en la boda de oro no era el principio del problema, era el síntoma grotesco de una enfermedad, de una podredumbre moral que llevaba carcomiendo nuestras vidas durante décadas. Con la información de la empresa fantasma, me enfrentaba a un dilema moral que me desgarraba por dentro. Exponer a Fernando significaba inevitablemente exponer también a mi madre. ¿Podría hacerlo? ¿Podría ser yo el instrumento que enviara a mi propia madre a una posible ruina legal, financiera y social? Pasé una noche entera en vela, caminando de un lado a otro por el apartamento como un animal enjaulado, mientras mi padre dormía en la otra habitación. Por primera vez en semanas, su sueño era profundo y tranquilo, un sueño agotado por las largas horas que ahora pasaba inclinado sobre la mesa, dibujando. Sus bocetos, cada vez más numerosos, estaban esparcidos por la mesa del comedor. No eran dibujos felices, eran figuras sombrías, rostros con expresiones de un dolor insondable, hombres encurvados bajo pesos invisibles, laberintos de los que no había salida. Eran una catarsis, un diario visual de su sufrimiento. Y al mirarlos esa noche, a la luz de una sola lámpara, encontré mi respuesta. Mi lealtad no era hacia la estructura familiar corrupta que ellos habían construido sobre mentiras y humillaciones. Mi lealtad era hacia la víctima silente de esa estructura, hacia él. El siguiente día, con una resolución de acero, me reuní con Mateo. Juntos preparamos un dossier completo y demoledor. Extractos bancarios de la cuenta en las Caimán, correos electrónicos incriminatorios entre Fernando y sus abogados, facturas de importación falsificadas. Teníamos una bomba nuclear en nuestras manos, lista para ser detonada. Pero decidí no ir directamente al IRS. Eso sería una declaración de guerra total, una solución brutal que podría causar daños colaterales irreparables. Mi objetivo principal seguía siendo la justicia para mi padre, no necesariamente la encarcelación de mi madre. Opté por una estrategia de confrontación controlada, un jaque mate, no una masacre. Convoqué una reunión, solo 4 personas, yo, mi padre, mi madre y Fernando. El lugar elegido fue la sala de conferencias del despacho de Mateo, un territorio neutral, frío y profesional que les quitaría cualquier ventaja de local. Mi padre al principio se negó rotundamente. No puedo, Javier, no puedo enfrentarlos, no después de tantos años. No tienes que decir ni una sola palabra, le aseguré, poniendo mis manos sobre sus hombros. Solo tienes que estar allí. Tu presencia silenciosa será tu declaración más poderosa. Y quiero que traigas tus dibujos. Llegaron juntos, mi madre y Fernando, como una pareja real entrando en territorio hostil. Entraron en la sala de conferencias con un aire de arrogancia desafiante, aunque noté una pizca de nerviosismo en la forma en que mi madre apretaba su bolso. Me miró con una furia helada. Fernando sonrió, una sonrisa de depredador que no llegaba a sus ojos. «Bueno, sobrino», dijo, dejándose caer en una de las sillas de cuero sin ser invitado. «Espero que esta reunión sea para disculparte formalmente por el ridículo y vergonzoso espectáculo que montaste». Ignoré completamente su comentario. Me senté frente a ellos, con mi padre a mi derecha. Él colocó su grueso cuaderno de dibujo sobre la mesa de caoba pulida, cerrado. La atmósfera era tan tensa que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. «Os he llamado aquí para presentaros 2 opciones», comencé, mi voz tranquila y medida,
desprovista de emoción. Mateo estaba a mi izquierda, silencioso, pero su mera presencia como abogado de alto calibre llenaba la habitación de una gravedad ineludible. Deslicé una delgada carpeta negra a través de la mesa. Se detuvo justo frente a Fernando. Opción 1. Lees esto. Fernando la abrió con un gesto de suficiencia. Su sonrisa se desvaneció al instante. Vi el momento exacto en que sus ojos leyeron el nombre de su empresa fantasma en la primera página. El color desapareció de su rostro. Mi madre se inclinó para mirar por encima de su hombro y vi cómo sus ojos se abrían con pánico puro y sin adulterar. Pasaron las páginas en un silencio sepulcral, un silencio que solo se rompía con el suave susurro del papel y el sonido de sus respiraciones cada vez más agitadas. Esto es un montaje, es basura, balbuceó Fernando, pero no había ni una pizca de convicción en su voz. Mi abogado aquí presente puede aseguraros que cada documento es auténtico y ha sido verificado, dijo Mateo secamente, su voz cortante. La evasión fiscal a esta escala durante tantos años, estamos hablando de consecuencias muy, muy serias. Tiempo en prisión federal, multas que superarían con creces vuestro patrimonio neto y la disolución completa de la empresa. El fin del imperio Santillán. Mi madre apartó la vista de los papeles y me miró, sus ojos brillando con una mezcla de odio y miedo. «Javier, ¿cómo has podido? Soy tu madre». «Y él es mi padre», respondí con calma, señalando al hombre que estaba sentado a mi lado. Un hombre al que han pasado 50 años humillando, minimizando y borrando. Le robaron su voz, su lugar en la mesa, su dignidad. ¿Y tú, tío? Me volví hacia Fernando, cuya fachada se estaba desmoronando. Le robaste su negocio. Porque sí, papá me lo contó todo. Me giré de nuevo hacia mi madre, que me miraba como si fuera un extraño. Papá tenía una pequeña y prometedora empresa de diseño gráfico cuando se casaron. Una empresa que tú, tío, absorbiste amablemente en la tuya a cambio de seguridad financiera para la nueva familia. La realidad es que le robaste su cartera de clientes, su propiedad intelectual, y lo dejaste con las manos vacías, dependiente de tu caridad envenenada. El silencio en la sala era total. La historia que mi padre me había contado en fragmentos susurrados ahora salía como una acusación directa y brutal. Así que, esa es la opción 1. Continué, implacable. Puedo levantar el teléfono ahora mismo, hacer una llamada al IRS y otra al Departamento de Justicia. Entregaré esta carpeta y dejaré que el sistema siga su curso. Ustedes lo perderán todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Dejé que esas palabras flotaran en el aire, que se asentaran. Fernando tragó saliva. El sonido audible en la sala silenciosa. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre asustado. ¿Y cuál es la opción 2? Preguntó mi madre, su voz apenas un hilo tembloroso. La opción 2 es la justicia. No la venganza, sino la justicia restaurativa. Deslicé una segunda carpeta mucho más gruesa a través de la mesa. Se detuvo justo frente a Fernando. Es un acuerdo legal integral redactado meticulosamente por Mateo y su equipo. Primero, Fernando, vas a disolver la empresa fantasma de inmediato y repatriar cada centavo. Después de pagar los impuestos atrasados correspondientes de forma anónima, transferirás el 50% de todos los activos de Santillán Imports, incluidas propiedades, acciones e inversiones, a una nueva cuenta a nombre exclusivo de mi padre Ricardo. Es una compensación retroactiva por el negocio que le robaste y por 50 años de beneficios que legítimamente le correspondían. Fernando pareció que iba a explotar. ¿La mitad? ¡Estás completamente loco! ¡Eso me arruinará! ¿Es eso? ¿O el 100% para el gobierno y una celda para ti? Intervino Mateo con la calma de un cirujano. Continué. Segundo, mamá, vas a firmar todos los documentos necesarios para ceder tu nombre de la empresa fantasma y vas a iniciar los trámites de divorcio. En ese divorcio no pedirás nada. La casa, las cuentas conjuntas, los ahorros. Todo se dividirá como mi padre decida. Él se ha ganado ese derecho. Mi madre finalmente se rompió y empezó a llorar. Sollozos silenciosos y amargos de autocompasión. Y tercero, dije, mi voz bajando,
volviéndose más personal e intensa. Vais a disculparos. No a mí, a él. Todos se giraron para mirar a mi padre. Había permanecido en un silencio absoluto durante toda la reunión, con la cabeza gacha, como si estuviera reviviendo cada herida. Pero ahora, lentamente, muy lentamente, levantó la vista, y por primera vez no había miedo en sus ojos. Había una calma, una claridad gélida y triste. Abrió su cuaderno de dibujo y lo giró sobre la mesa para que ellos pudieran verlo. La primera página era un autorretrato de un hombre joven, él mismo, con los ojos llenos de sueños y un pincel en la mano. La segunda página mostraba al mismo hombre, un poco mayor, encadenado a un escritorio de oficina, mientras una figura sombría y grande, claramente Fernando, le entregaba una bolsa de monedas. Página tras página, la historia de su vida se desplegaba en imágenes desgarradoras. El hombre volviéndose más pequeño, más gris, casi transparente, mientras las figuras de su esposa y su hermano se hacían más grandes, más coloridas y dominantes a su alrededor. La última página era un dibujo increíblemente detallado y doloroso de una silla vacía en una mesa festiva. Era la declaración más poderosa que se había hecho en esa sala. No necesitaba palabras, era el testimonio de un alma. Fernando miró los dibujos y por primera vez apartó la mirada, incapaz de enfrentarse a la cruda y artística evidencia de su crueldad. Mi madre sollozó más fuerte. «Ricardo, yo no sabía. No me di cuenta de que te sentías así». Mi padre la interrumpió, su voz sorprendentemente firme, clara, como una campana que no había sonado en 50 años. «Sí lo sabías, Elena. Lo sabías cada vez que aceptabas un regalo caro de él, mientras a mí me decías que mis dibujos eran una buena pérdida de tiempo. Lo sabías cada vez que te reías de sus bromas a mi costa en la mesa. Lo sabías. Simplemente elegiste no ver, porque era más cómodo». Se tornó hacia su hermano. «Tú no solo robaste mi negocio, Fernando. Robaste mi tiempo. Robaste los años en que pude haber sido feliz, en que pude haber sido yo mismo. Y eso es algo que tu dinero nunca podrá devolver». Cerró el cuaderno con un sueno suave y definitivo. Me miró. «Acepto la opción 2, Javier». Esa fue la última vez que mi padre les dirigió la palabra. El divorcio fue rápido y silencioso. Los activos fueron transferidos. Fernando, un hombre reducido y derrotado, tuvo que vender la mansión frente al mar para liquidar parte de la enorme deuda que tenía con su hermano. La gran y unida familia Santillán se fracturó como un cristal, con miembros eligiendo bandos y esparciendo rumores, pero la verdad, una vez que es liberada, tiene su propia fuerza gravitacional. Y la mayoría finalmente se asentó en el lado correcto de la historia. Yo me quedé en Miami durante 6 meses, posponiendo mi vida en Londres para supervisar la transición, y durante ese tiempo presencié la transformación más increíble, la reconstrucción más bonita que cualquier arquitecto podría soñar. Con los recursos financieros para ser finalmente independiente y el peso aplastante de su matrimonio tóxico levantado de sus hombros, mi padre floreció. Alquiló un pequeño pero luminoso estudio con vistas al mar no muy lejos de mi apartamento. El lugar, que al principio estaba vacío y olía a pintura fresca, se llenó rápidamente de lienzos, caballetes, el olor a trementina y pintura al óleo, y una sensación de propósito. Sus dibujos, que habían comenzado como una cruda y dolorosa expresión de su sufrimiento, evolucionaron. Empezó a pintar. Paisajes marinos, pero no los paisajes tranquilos de las postales. Eran mares tormentosos, cielos dramáticos, pero siempre con un punto de luz rompiendo las nubes, con un color y una vitalidad que yo nunca había visto en su trabajo anterior. Era como si el hombre vibrante, el artista apasionado que había sido encerrado en un sótano emocional durante 50 años, finalmente estuviera saliendo a la superficie, parpadeando bajo la luz del sol. Un día lo visité y lo encontré sonriendo frente a un cambazo enorme.
Era una representación de un hombre mayor, con su rostro, soltando el último eslabón de una cadena oxidada al océano, mientras un sol brillante salía en el horizonte. «Es mi autorretrato», dijo, con una calma feliz. «Es el hombre que soy ahora». Su trabajo, tan honesto y cargado de emoción, empezó a llamar la atención. La dueña de una pequeña pero prestigiosa galería local vio sus pinturas a través de la ventana del estudio un día y se enamoró al instante de su fuerza. Su primera exposición individual se tituló, muy apropiadamente, 50 años de silencio. Fue un éxito rotundo e inesperado. La gente no solo compraba su arte, conectaban profundamente con la historia de resiliencia que había detrás de cada pincelada. Yo finalmente volví a Londres, pero mi relación con mi padre se volvió más fuerte que nunca. Hablábamos todos los días, no sobre el pasado doloroso, sino sobre el futuro emocionante, sus nuevos proyectos, mis nuevos diseños. Se había convertido en mi mayor confidente, mi mentor y mi más grande inspiración. Un año después de aquella fatídica confrontación, volví a Miami para su segunda exposición. La galería estaba abarrotada, un mar de gente, y en medio de la multitud vi a mi padre. No estaba en un rincón, estaba en el centro de la sala, el centro de su propio universo, explicando una de sus obras a un grupo de admiradores cautivados. Reía y el sonido era pleno, fuerte y genuino. Más tarde esa noche, mientras caminábamos por la orilla de la playa bajo una luna llena, me detuvo. «Javier, esa noche, en la fiesta, no solo me defendiste», dijo, su voz embargada por la emoción. «Me salvaste la vida. Me recordaste quién era yo. Tú me enseñaste a construir cosas que duren, papá, cosas fuertes, con buenos cimientos. Yo solo apliqué tus lecciones. La estructura de esa familia estaba podrida. Teníamos que derribarla para poder construir algo nuevo y sano». Él asintió, mirando las olas que rompían suavemente en la arena. «A veces por la noche me pregunto sobre tu madre, si estará bien». «Eso ya no es tu responsabilidad», le dije suavemente. «Tu única responsabilidad ahora es ser feliz». Él me miró y sonrió. Y esa sonrisa, completamente libre, sin cargas, sin sombras, fue la única victoria que siempre había necesitado. Se había encontrado a sí mismo de nuevo, no a través de la venganza, sino a través de la redención de su propio espíritu. Y yo, su hijo, el arquitecto, había tenido el increíble privilegio de ayudar a diseñar el plano de su nueva vida. La historia que acabo de contar es mi verdad. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados, pero el dolor, la injusticia y, finalmente, la liberación son reales. No cuento esto para recibir aplausos, sino para hacer una pregunta. En cada familia hay secretos. Hay sillas vacías que nadie menciona. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Siento una profunda curiosidad. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Habrías elegido la paz silenciosa del sufrimiento o la guerra tormentosa de la verdad? Quiero saber lo que piensas, porque cada voz que se alza contra la injusticia, por pequeña que sea, ayuda a construir un mundo donde nadie tenga que sentirse invisible en su propia vida. Dios nos da la fuerza para enfrentar nuestras batallas, y yo creo que la dignidad es una batalla por la que siempre vale la pena luchar. Mientras decides qué comentar, en la pantalla final te dejo 2 de las historias que más han impactado a nuestra comunidad. Te prometo que te harán pensar. Gracias por escucharme hasta el final.